Hola, soy Memo Vega, diputado local por San Juan del Río, y mucho gusto estar aquí con Sergio Hernández en esta entrevista. Un saludo a todos. Diputado, no es de que me llame la atención ni es de que me sorprenda, pero te escuchaba hace unos días y decías que te ha gustado mucho esta filosofía de ser estoico, de ser como Julio César. ¿De dónde surge esto? Fíjate que mi hermano me presenta a un directivo de una empresa de San Juan del Río, un señor que viene de Monterrey, y en una charla, en una comida, me platica de esta filosofía. Me comparte lecturas, me comparte documentos, y pues es algo que me interesó, porque básicamente lo que señala es que hay dos ideas que me gustan mucho. Lo que uno como ser humano verdaderamente tiene que dominar para ser feliz es tus emociones y tus pensamientos. Esto quiere decir que, bueno, desde luego hay que buscar ser mejor y ser bueno y hacer bien las cosas, pero creo que, y más a los que estamos en el servicio público, nos impacta mucho la opinión pública, lo cual no es malo, porque finalmente eso reconduce el qué haces, qué dices, qué decides, pero en muchos de los casos te atormenta de más. Y me parece que eso también impacta tu calidad de vida, tu salud, porque nunca dejas de ser persona. Entonces me gustó mucho esta filosofía, pero además, pues, otra de las conclusiones o de las aseveraciones que hacen es que también al ser humano, de los temas que más le preocupan son los que no domina, que son el pasado y el futuro, y que nos olvidamos de vivir el presente. Entonces, a ver, así a grosso modo, sin conocer mucho, me atrajo mucho esta línea de pensamiento, esta filosofía, pues además de grandes hombres que en el pasado hicieron cosas sin duda grandes. Y bueno, trato de implementarlo en mi quehacer, en mi modesto quehacer público, pero créeme que sí, si no lo olvidas diariamente, ayuda mucho, Sergio. Así como, pues desde luego, agradecerle a Dios el tener vida un día más cuando te despiertas. Pero bueno, creo que forma parte de lo que uno va madurando como ser humano, y por eso lo comentaba el día de ayer en la comisión. Es decir, claro que me importa en términos generales, pues, no tener una mala opinión, te estaría engañando que no, pero no debe hacernos daño, no debe quitarnos la tranquilidad, la felicidad, porque finalmente una persona que no está plena, creo que no le es totalmente útil a la sociedad. Es decir, hay que estar bien primero contigo mismo para poder buscar, hacer, decidir, construir cosas positivas. ¿Eres feliz? Busco ser feliz. Hoy tengo muchas cosas que me hacen ser feliz. Estar vivo, estar sano en términos generales, y por supuesto estar casado con mi esposa, que acabo de cumplir 22 años, tener 3 hijos maravillosos, tener a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, tener amigos, estar haciendo lo que me gusta hacer, que es estar en la política, y poder verdaderamente entender que cada papel que llega a tu escritorio puede tener trascendencias importantes, para bien o para mal. Entonces sí busco ser feliz, y cada vez busco ser feliz con cosas más sencillas, con la naturaleza. Mi hija hace ya 2 meses adoptó una gatita que estaba ahí en el criadero municipal, o como se llama, en el centro de cuidado animal, y bueno, no sabes cómo empieza uno a disfrutar cosas mucho más sencillas que no tienen que ver con cosas materiales. Y yo te diría que sí soy feliz, porque además sigo soñando, porque además sigo construyendo futuro, sin que me preocupe, pero sí soy feliz. Sin embargo, has dicho que en el 27, y es que nos han acostumbrado las formas políticas, que la vida de ustedes y la vida de los reporteros también se vienen en trienios y en sexenios, sí, ¿no? Y tú has dicho claramente que tú, lo que venga. Sí. Es esa parte de esa filosofía que ya te llegó en decir, pues ya estoy contento con lo que he hecho, o estás en el prerretiro. Mira, yo creo que hay que vivir mucho el presente. El futuro no lo tenemos ni comprado, ni mucho menos la vida. Y es importante en la vida política hacer pausas y también dejar descansar al electorado, también entender que hay ciclos.
es bien difícil, ¿eh? Sí, yo claro. conozco varios políticos que no han aprendido a cerrar sus ciclos y pues se sufre porque pues esto inicia y termina. Hay otros que tienen una vida, una longevidad política tremenda, ¿no? Hay gente que tiene y muere siendo político. Ahí tienes a Porfirio Muñoz Ledo, que era un hombre para mí muy brillante. Pero bueno, hay que, sin no cerrar ciclos, cambiar de aires, hacer cosas distintas y diferentes. Y pues yo no es que esté pre-retirándome, pero sí en esta siguiente elección, como dices, que en la que vive todo el mundo en trienios, no fuera yo candidato, no me quitaría el sueño. Es más, hoy es más posible que no sea yo candidato a que yo fuera candidato. Sí quiero apoyar amigos. Creo que hay que apoyar proyectos que consideremos positivos para nuestro estado, que es un gran estado en el que no nos vamos pues al que vamos a seguir viviendo, estemos en política o no, aquí vamos a seguir viviendo y padeciendo o beneficiándonos de lo que aquí suceda. Así que, pues esa es un poco mi perspectiva, sin ser o hacer lo que venía yo haciendo hace muchos años, que es que sigue y tenemos que hacer todo para amarrar esa candidatura. Hoy sí estoy trabajando el distrito que me toca para entregarle al PAN buenas cuentas, para sumar en San Juan del Río. Me interesa apoyar a quien sea candidata a la presidencia municipal. Va a ser mujer, ¿no? Va a ser mujer. Y a quien surja candidato a la gubernatura, pues sí quiero aportar, porque es mi obligación. O sea, creo que también en política hay un error. Y mucha gente dice, cuando yo ya no voy a repetir, tiro la toalla, yo ya me serví del puesto y hay que se rasque con sus uñas el que venga a querer ser candidato en mi responsabilidad que hoy tengo. Eso es un error. Tú ganaste y tienes que entregar buenas cuentas. Y seas candidato o no, hay que irse hasta el final y apagar la luz y entregar lo más ganado, la posición que hoy tienes. Y tú sabes que ganamos solo 5 distritos en el PAN. ¿Sí? Uno fue el que yo tengo, gracias al apoyo de la gente de San Juan. Pues hoy con mayor razón tenemos que respetar y respaldar, volver a ganar distritos, porque pues hoy la legislatura ha sido un tema complejo. En la autocrítica, ¿tú le cumpliste a San Juan? Como presidente municipal, Sí, claro. Pues mira, a mí me tocó un momento complejo. Te voy a exponer 2 temas. Cuando yo entro de alcalde, el presupuesto de San Juan del Río era de 650 millones de pesos al año. Cuando yo termino 6 años después, entrego 1,300 millones. Está en documentos públicos. Yo dupliqué el presupuesto de San Juan, pero eso me llevó 6 años. Es decir, que hoy, quien hoy es alcalde, que es mi amigo Roberto Cabrera, pues tiene una realidad económica diferente a la que yo tuve al principio. ¿Y por qué lo comento? Porque mucho de lo que la gente interpreta como si un alcalde trabajó o no tiene que ver con la inversión en temas físicos y en temas de obra pública, de servicios públicos, que haya basura recogida, que haya luminarias, que haya baches tapados, etc. Me parece que en el tema administrativo cumplimos mucho, y lo otro tiene que ver con pues, la filosofía de cómo gobiernas, ¿no? Y en ese sentido, pues también buscamos nosotros darle a San Juan del Río pues, más dinamismo, darle mayor presencia, tener un gobierno mucho más o mejor preparado a través de funcionarios más capacitados. Inclusive, bueno, pues tú sabes, inauguramos un nuevo centro cívico municipal. O sea, sí buscábamos darle a San Juan del Río. Evidentemente el tiempo no alcanzó para poder hacer o entregar las mejores cuentas de las que yo hubiera querido. Es decir, creo yo que siempre en materia de seguridad San Juan va a tener, cuando menos en esta realidad que tenemos hoy, tener mucho más impulso y mucho más, pues no solo inversión, sino mejores modelos de enfrentar este riesgo que es la inseguridad. Yo creo que ahí pues, hicimos mucho y pudimos haber hecho más, el tiempo no alcanza. Yo te diría que también me parece que en el tema agropecuario, ¿no? Pudimos haber hecho más cosas. Es decir, yo reconozco en la autocrítica que tú me preguntas, pues que sí, en el tema del campo, en el tema también de la vinculación con el sector productivo, pues pudimos haber hecho más cosas. ¿Cuáles fueron mis prioridades? Bueno, pues tener mejores servicios públicos, tener mucha obra pública, tener muchos programas sociales, y también trabajamos mucho en el tema de la austeridad. Es decir, redujimos sueldos a regidores, a funcionarios, quitamos celulares, comidas pagadas por los
pues por los funcionarios, o sea, una serie de vicios que para mi juicio ahorraban muchísimo dinero. Y también entramos a tratar de poner en cintura el tema sindical, porque el problema en San Juan del Río también es que el sindicato que tiene hoy ostenta el contrato colectivo, son 2 sindicatos, pero el que ostenta el contrato colectivo, pues a lo largo de los años, en una demanda legítima de pelear sus derechos, creo que han avanzado más rápido que lo que evolucionó la hacienda pública municipal. Entonces, el problema es que hoy ese contrato colectivo es muy caro para las capacidades que San Juan del Río tiene. Entonces, no es juzgar a los trabajadores, pues ellos piden y luchan por sus mejorías y hay que respetarlos. El tema es que no había crecido o no creció San Juan del Río al nivel que demanda una ciudad de 400,000 habitantes, como sí lo han hecho ya Corregidora y El Marqués, que tienen una hacienda mucho más fortalecida y que hay que decirlo, tiene también que ver por, pues obviamente su cercanía con la capital queretana, por la disponibilidad de tierra, porque también los gobiernos estatales han buscado fortalecer ahí la industria más que en San Juan del Río, y bueno, pues eso hoy los tiene con presupuestos arriba de 3,000 millones de pesos, el doble de San Juan. Entonces eso permite que tengan más manera de atender a los ciudadanos. Y además, negociar con Gregorio López no es nada sencillo. Bueno, es un hombre muy experimentado en su tema, un hombre que yo respeto, pero que yo tuve pues serias diferencias con él porque pues yo trataba de cumplirles lo que ya estaba firmado, busqué no ampliar, yo no engordé el contrato colectivo, eso, y se lo debo reconocer a él, es decir, respetó mi forma de trabajo, hubo mucha gente que me ayudó a poder tener esa interacción con él, pero busqué que lo que sí estaba en contrato colectivo siempre cumplírselos, es decir, o sea, no crecemos, pero lo que es por ley te toca dárselos. Me refiero a medicinas, operaciones y las relaciones con los sindicatos son tensas por naturaleza, pero así deben de ser, porque en la medida en la que un sindicato no tiene una relación tensa con el patrón, pues entonces del clavo está jugando, ¿no? Exacto, un charro. Oye, entre popularidad y eficacia, cuando ambas no coinciden, ¿qué eliges? ¿Lo correcto aunque te cueste políticamente? Es que depende la etapa de la vida del político. Yo creo que cuando va empezando el político a elegir popularidad, cuando ya el político es conocido y cuando el político ya asumió con responsabilidad en este el momento cargo que tiene, hoy prefiero yo la eficacia, ¿no? Es decir, la eficacia que se traduce en que lo que hagas tenga trascendencia, en que lo que hagas sea algo bueno, que no sea algo al vapor, que no sea un parche, un curita. Yo creo que a mi juicio cuando uno empieza lo que quiere es ser conocido y que te saluden y que en la encuesta salgas hasta arriba, pero después te das cuenta que eso es es humo y lo que vale la pena es cuando ya te haces un poco más grande decir, oye, esto que hice, si ayudó, persiste, sobrevive a mi temporalidad, que es muy corta como político, como ser humano, entonces pues dejemos algo que beneficie a muchos que ni conocemos. Eso es lo que hoy me atrae a mí, que podamos hacer cosas que ayuden hasta a los que no conocemos, o más bien que ayude a todos, a muchísimos que no conocemos, ¿no? ¿Cómo sostienes una postura a favor de la identidad de género y contra el aborto? Ya creo que te la preguntaba sin caer en esa contradicción, sino como un ejercicio de coherencia y de principios. Mira, muy sencillo, te lo contesto desde 2 ámbitos, ¿no? El ámbito primero del PAN. En el PAN tenemos muy clara la defensa de la vida, ¿no? Y en ese tema yo lo comparto, es decir, como panista que soy, yo defiendo a la vida. Y en lo legal, bueno, pues hoy México, que tiene tratados internacionales firmados, que se adhirió a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, bueno, en este documento se expresa la protección de la vida desde la concepción. Entonces, tienes ahí un tema legal muy sólido, pero también nuestra Constitución de Querétaro establece la protección de la vida desde la concepción. Entonces, ahí no tenemos absolutamente nada que, desde mi juicio muy personal, analizar, es decir, tenemos que proteger la vida. Y lo que defienden quienes defienden el aborto es que hay un derecho de las mujeres para ejercer su sexualidad y su personalidad con libertad, lo cual es cierto, pero aquí viene el tema de fondo. Hay una colisión de derechos.
Es decir, cuando colisiona el derecho a la vida con el derecho a libre ejercicio de su salud reproductiva, sexual, libre de ejercicio del derecho a la persona, cuando colisionan, entonces ¿qué tienes que hacer? Buscar que uno de los dos tiene que estar por encima del otro, y ahí es donde, a nuestro juicio, la vida está por encima. En el tema de la identidad de género... Nada más para precisar, ¿en esto sí vas a ser irreductible siempre? O sea, ¿no vas a tener ni una coma, ni siquiera la posibilidad de abrir de hacer matices? Ya hay matices en la ley, es decir, cuando hay violación, cuando hay riesgos para la madre, hay algunas excepciones. Yo no me siento no solamente habilitado legalmente para entender el quitarle la vida a una persona, y estoy totalmente comprometido en ese tema con la vida, de verdad, te lo digo con convicción. Hemos escuchado a varias personas que nos han hablado del tema, pero yo, en el tiempo que esté como diputado, no tengo elementos para votarlo a favor. Deja de lo de diputado, de como persona, como en esa etapa en la que te encuentras, y no te vayas a ofender nada. Sí. Tienes una hija, ¿no? Sí. Yo también tengo una hija. Sí. ¿Cómo lograr que porque además las nuevas generaciones pues son distintas, ¿no? O sea, la realidad ha cambiado. Sí. ¿Cómo explicárselo, por ejemplo, a tu hija? Que tienes una postura muy firme e irreductible sobre ese tema. Bueno, ha habido incluso pláticas en mi familia. Yo algunos temas los platico y yo me doy cuenta cómo en ese tema hay coincidencias incluso con mi familia, ¿no? Okay. Seguramente porque estamos en un entorno, ¿no? Claro. Digo, ojalá que hubiera otra salida, pero yo no veo otra salida. Y también te diría que lo que demuestra los números y la ciencia es que aplicar mal este tipo de instrumentos pues también ponen en riesgo la vida de las mujeres, porque empiezan también a crecer, a nacer un montón de charlatanes que se dedican a este tema, ¿no? De los abortos, que también ponen en riesgo a las mujeres. Pero bueno, es un tema bien complicado, Sergio. Yo ahí estoy totalmente a favor de la vida, no apoyo el aborto. Ya saqué un dictamen en mi comisión que rechaza el aborto y fuimos firmes y aguantamos de todo como se tiene que aguantar. A ver, pues es diputado porque se polemiza, y el diputado que no polemiza no es diputado. O sea, lo diría yo así de sencillo, ¿no? O sea, los que llegan para que no los vean, pues digo, los respeto, pero eso no es ser un diputado. Un diputado es poner agenda, opinar, salir al ruedo, decir negro o blanco. Los que se esconden en el elevador para no dar entrevistas, los que se van por la puerta de atrás, o sea... Eso te denota dos cosas: un temor o desconocimiento de los temas, y yo creo que pues el Congreso necesita gente siempre que conozca los temas que sean, pero que tengamos avances no solamente en temas penales, porque eso es de lo que yo me he quejado muchas veces, que mi comisión, y lo hago con enorme gusto y me da mucho gusto estar en esa comisión, está sobrecargada de temas, y tú ves comisiones que tienen 0 asuntos, pero yo diría que hoy, no voy a dar nombres, pero hay comisiones de muchísimos temas que a poco no los gremios o los sectores de esas comisiones no necesitarían mejoras legales o creación de políticas públicas. Es decir, hay, me parece, en esta demagogia legislativa, todos quieren salir a hablar y aumenté las penas y creé un delito. Está bien, pero ¿dónde está tu construcción de otras materias? Y para regresar en el tema de identidad de género, bueno, ¿cuál fue mi ancla? ¿De dónde me tomo yo? Pues de la misma lógica de que México ha firmado tratados internacionales y que la Constitución federal se establece la prohibición de la discriminación, y que en el PAN uno de los principios básicos que tenemos es el respeto a la eminente dignidad de la persona humana. Entonces, desde esa lógica, incluso la Iglesia Católica, que tiene mucha cercanía con la creación del Partido de Acción Nacional, la doctrina social cristiana, pues reconoce que todas las personas tienen que ser respetadas en su identidad y en su dignidad. Entonces, no dudo que hay algún sector o algunos sectores de ultraderecha que no compartan este criterio, pero el PAN, la doctrina de la Iglesia y, por supuesto, la Constitución de nuestro país, así como tratados internacionales que salvaguardan hoy lo más importante que hay en este planeta, que son los derechos humanos, nos dan la razón para
avanzar en este dictamen, que lo que hace es darle garantía a estas minorías para que tengan acceso a salud, a educación y a un reconocimiento, y para que no estén padeciendo este problema que los, además de discriminarlos, los deja fuera de un sistema que el Estado les debe garantizar. Esa es mi lógica. Entonces, pues, pero me costó mucho trabajo, aunque suena sencilla. Cuesta trabajo poder identificar precisamente por qué en la vida estás en contra y por qué en esto estás a favor, y también cómo en el tema de identidad tienes argumentos legales, incluso del PAN, para poder decir que por qué el voto es informado y el voto es respaldado. Tu distanciamiento con el señor Francisco Domínguez, ¿fue una decisión guiada por una convicción interna o fueron situaciones externas? Este cruce de declaraciones que además él inicia en la Cámara, en donde tú trabajas, en donde tú estás, y que te denosta diciendo, pues él se inscribe en la Pluri y está, y que no te calificó además, te dio un adjetivo calificativo. ¿De dónde nace este distanciamiento? Mira, yo tengo una gran imagen de él. Cuando fue gobernador me ayudó mucho en San Juan del Río. Creo que fue un gran gobernador, un gran senador, un gran presidente municipal. Yo creo que parte de lo que decíamos hace rato, ¿no? Los ciclos, cuando no los cierra uno, generan algún tipo de inestabilidad. Yo te diría que he procurado ya cerrar ese tema. Yo no quiero ya tener mayor desaveniencia con él. Simplemente diría que bueno, pues es un cuadro importante en el PAN. Es un cuadro ¿Pero de dónde surge? Importante. Pues mira, yo creo que a veces son temas realmente sin importancia, donde coincide uno o no coincide en determinados momentos, en determinadas ideas, y donde, bueno, pues básicamente se genera, ¿no?, un rechazo en cuanto a la forma de pensar de uno o de otro, y realmente son, o sea, no hay temas de fondo, ¿no? O sea, no hay agravios. No, de fondo no hay nada, ¿no? O sea, realmente a veces son posiciones, son posturas. Él tiene un carácter, me parece, muy fuerte. Sí, llevadito incluso. Y yo, pues digo, no me comparo con él, ¿no? Pero como persona, todos tenemos el mismo derecho a tener la dignidad y tener nuestro lugar y de pedir respeto. Y yo lo único que he hecho es eso, ¿no? Pedir que todos nos respetemos. Es lo único que he hecho siempre, y tener muy claro que hoy mi jefe es Mauricio Curi, ¿no? Nadie más. Y yo creo que, bueno, pues en ese sentido he sido muy claro en decir, hoy el gobernador es el jefe del PAN, y además yo lo acepto con enorme apertura y le estoy muy agradecido a Mauricio Curi, y no hay espacio para más. O sea, no hay espacios para Ricardo Anaya, ni para Francisco Domínguez, ni para dime otros. Hoy el jefe es Mauricio Curi, y además lo tenemos que seguir fortaleciendo a él, porque si lo fortalecemos a él, es el camino correcto, ¿no? No estoy denostando ni a Ricardo ni a Pancho, pero esa es una lógica de que cuando salimos a la batalla, por decirlo así, debe haber un general y los demás tenemos que ayudar desde donde nos toque. Entonces, es eso, Sergio, no hay nada de fondo, mi respeto, y que le siga sonriendo la vida a él y a todo mundo, ¿no? O sea, ya no debemos pelear. Su cercanía con Ricardo Anaya, ¿es una afinidad de principios o una estrategia política? No, bueno, de principio, a ver, yo conocí a Ricardo hace, te diría, más de 25 años, ¿no? Cuando estábamos en el juvenil. Siempre ha sido brillante. Me cautivó su inteligencia, su manera de debatir. Entonces, pues uno busca asociarse o reunirse con personas así. Y después coincidimos cuando la campaña de Paco Garrido me invita a él a que yo sea su enlace en la zona de San Juan, Tequisquiapan, Amialco. Y ahí es donde empezamos a tejer una relación de trabajo, de amistad, de cercanía. Pero te diría que lo que hace que yo me comprometa con él de manera muy profunda es que es alguien que creyó en mí, es alguien y que sigue creyendo en mí, y eso no tiene precio.
Desde aquellos entonces él me apoyó, me dijo, lánzate de candidato al comité municipal del PAN, y me lancé y gané. Eso vale mucho en la vida y hay que siempre atesorarlo, pues que la gente confía en ti, que te da estos impulsos. Y bueno, hemos pasado de todo, ¿no? Ganadas, perdidas, y es alguien que yo te diría respeto, pero además que quiero mucho. Si es una persona a la que yo le tengo cariño, respeto, admiración, y que también tenemos sana cercanía y muchas veces sana lejanía, es decir, no estamos pegados, ¿no? Pero nunca se han peleado, ¿sí? Jamás, nunca nos hemos peleado, nunca en la vida me he peleado con él. Pero, por ejemplo, hoy que se maneja mucho esto, ¿no? De, tú eres de Anaya, o tú eres de Pancho, o tú eres de Curi. No, a ver, aquí no debe haber confusión. Hoy todos, nuestro jefe y amigo es Mauricio Curi, es el gobernador, y además es alguien que se construye bien con él, es a todo dar, te escucha, te llama, te felicita, o luego también te dice, oye, en esto se volaron la barda. Entonces, oye, estamos todos, no a la fuerza, estamos totalmente, bueno, en mi caso yo convencido de que es un buen hombre, que está luchando, que está trabajando. Seguramente tendrá alguno que otro error como cualquier ser humano, pero que es un hombre de bien, un hombre positivo. Entonces, hoy somos gente trabajando con Mauricio Curi, que es nuestro jefe, y con enormes cariños como Ricardo y como muchos más panistas que queremos que sigan dando su trabajo y su tiempo. En momentos de crisis, ¿cómo se evita reaccionar desde la emoción y actuar desde la razón, como propone el estoicismo? O sea, hay una crisis, luego parece que el Congreso está paralizado, pero no está paralizado, está en crisis. Sí. O sea, vive una crisis. ¿Cómo reaccionar? ¿Con emoción o con razón? Creo que le estás preguntando a la persona menos indicada, ¿no? Porque yo de repente me cuesta mucho trabajo eso, pero bueno, este tipo de ideas del estoicismo y de crecer y de tratar, pues simplemente respirar. Mira, te diría una cosa, que muchas de las veces respirar es la diferencia para que uno no la riegue en toda la vida, no nada más en la política. Yo creo que de veras. Si eres de mecha corta, ¿no? Pues cada vez menos, pero sí tal vez por, ¿cómo se llama? Por genética, por herencia, por como uno se acuerda que eran los papás o los abuelos. Pero no, yo soy muy tranquilo, pero de repente ya cuando uno se acelera, pues a lo mejor uno comete errores, pero no, cada vez lo toma uno con más serenidad, y creo que lo que hay que hacer es pensar que siempre hay un día después de hoy, siempre hay un mañana. Y sabes que cuando empiezas a pensar eso, cambia la perspectiva, pero también después uno necesita de los demás, entonces tampoco hay que quemar las naves, o sea, no hay que tronar las lanzas, porque de veras más temprano que tarde ocupas al otro. Entonces, bueno, hoy hay que buscar ceder y buscar meterle humildad al tema y reconocer en dónde estás parado. Yo creo que a varios les costó trabajo entender, por ejemplo, el cambio en la dinámica del Congreso. El PAN venía de tener muchas legislaturas con mayorías absolutas y de repente llegamos 8. Entonces, pues dicen que sigan. No se puede seguir haciendo lo que se hacía, no puedes mandar, tienes que construir, tienes que bájale 2 rayitas, en esta perdemos. A ver, pero el tiempo te va acomodando y rápido hay que reconocer la realidad que tienes, porque si no sufres. Hay que decir, como en todo en la vida, ¿no? Oye, me despidieron del trabajo, pues ahora ¿cuánto vamos a tener para comer? Pues esto, pues nos apegamos, porque si estás viviendo fuera del presupuesto, o sea, subido del presupuesto, vas a tronar. Igual en la política, si no tienes los votos en el Congreso, pues ¿cómo quieres X o Y? No se puede, a menos que construyas, pero es muy difícil. Frente a un Morena con una potencia electoral innegable, ves tú el mapa electoral, los que te presentan las encuestas, ¿no? Las 17 estados donde va a haber elecciones, y luego ves la Ciudad de México y tú ves todo lo ves guinda, solamente hay 2 cositas azules por ahí y de ahí en fuera no hay nada. Frente a esta potencia electoral, ¿el PAN debe de aceptar esa realidad con serenidad o debe de actuar para transformarlo? Porque vemos una oposición que está perdida, o sea, ¿dónde está la oposición? ¿Cómo debes de actuar? ¿Cómo se debe de actuar? Bueno, nosotros, y lo pensé hace unos días, en Querétaro como panistas, somos muy distantes a la realidad que efectivamente se vive en el país, ¿no? Porque hay estados donde nuestra estructura y nuestra presencia es prácticamente muy baja, ¿no?
Entonces, es muy difícil contestar esa pregunta porque estamos los de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, pues acostumbrados a que tenemos muchos años en el poder. Yo te diría que hay 3 cosas que se tienen que cuidar siempre, estés dentro o fuera del gobierno. Uno es la cercanía social. Es decir, eso es básico y siempre, a mi juicio, redunda en apoyo social. Verdaderamente ver al partido de gobierno, de oposición, cercano a la problemática. Y muchas veces resuelvas o no, pero aquí estuvo, vino, escuchó y conoció, eso ya te acerca y te da empatía con los ciudadanos. Así que la cercanía social es fundamental. Número 2 tiene que ver con el tema de procesar como partidos las diferencias que se dan en el seno de los partidos. Eso es fundamental para poder ser competitivo. Creo yo que ahí tanto el PAN, Morena y los partidos tienen sus mayores riesgos cada 3 años, ¿no? Porque claro, si no va truenan estos, si no va truenan estos. Todo ese tema, y lo estamos viendo, bueno, ayer en León, ¿no? Se va la presidenta municipal de León, que es una mujer brillante, pero que dicen que es porque quería dejar a su sucesor y como no va y se enojó. No lo sé, no me consta, pero fíjate cómo, si eso es real, truena en un estado muy panista. ¿Por qué? Porque no se procesan internamente las diferencias. Entonces yo te diría, 1, cercanía social permanente. 2, cómo procesas al interior los problemas, las candidaturas. Y 3, me parece lo más importante, que tiene que ver ya con lo ideológico. Es decir, cuál es la oferta ideológica, es decir, qué defiende uno y otro. Y en ese sentido, bueno, me parece que es correcto lo que ha hecho Jorge Romero en el sentido doble, que se cumpla y se respete, que lleguen ciudadanos a encabezar candidaturas, es deseable, es muy importante. Y esto, a lo mejor en estados como en Querétaro suena como raro, porque dicen que no hay varios ya. Sí, de acuerdo, aquí es un tema aparte. Pero en todos los demás estados no tenemos de otra, porque tú te pones a ver las encuestas y los del PAN que compiten van en tercer lugar. Es decir, en muchos estados ya vamos en tercer lugar, es decir, está Morena o está MC y luego el PAN. O sea, si no apostamos porque la marca traiga a sus candidatos, está muy difícil. Y en lo ideológico es seguir defendiendo lo que los mexicanos defienden mucho, que es precisamente pues las libertades, la familia y por supuesto pues la democracia y temas, sin olvidar que también tenemos que cruzar la línea y también ofrecer temas de la vida diaria, ¿no? Hay mucha gente en el PAN que dice, no, es que los apoyos sociales, no, sí, los apoyos sociales sí, también en el PAN. O sea, eso se llama subsidiariedad. Es decir, tienes que apoyar a quien hoy no tiene para salir de lo básico y ya cuando salga adelante, pues ya se lo das a alguien más. No es solo solidaridad, es también la subsidiariedad. ¿Perdieron la narrativa, diputado? No en Querétaro, en muchos estados sí. Y también tiene que ver con que en muchos estados pues, se fueron grandes líderes a otros partidos. Tienes el caso de Jalisco, donde varios del PAN se fueron a MC, hicieron un grande a MC, ¿no? En Nuevo León también varios se fueron a MC. Entonces hay que buscar conservar a los liderazgos. Nadie es indispensable, pero todo suma. Sí, unidad yo creo que... Mucha unidad y bueno, pues y mucha razón. Porque no se puede construir solo unidad sin tener razón. ¿A qué me refiero? No puedes tú en el partido poner en la mesa la unidad solo si tu candidato es el que gana. Tienes que decir, unámonos por un propósito y hagamos un proceso analítico para ver quién es. Y yo te diría que en mi caso te lo demuestro con hechos, porque en San Juan del Río, cuando dejo de ser yo alcalde, yo quería que fuera mi sustituto Germain Garfias, no Roberto Cabrera. Pero cuando hacemos un proceso que lideró, platicado Pancho Domínguez con Ricardo Anaya, dicen vamos a hacer encuestas y quien salga arriba es el candidato. Y ganó Roberto. Y el candidato fue Roberto. ¿Y tú le entregas a Roberto? Yo le entregué el gobierno a Roberto, él hizo su campaña, es un político hecho y derecho, armado bien, que sabe las campañas. Y estoy satisfecho de lo que hicimos, porque era lo correcto. Entonces, aunque no hubiera sido tu gallo. No era mi gallo. Nunca fue mi gallo. Pero era mi compañero y era el correcto.
y yo me dio mucho gusto que ganara. Ya se religió. Y es lo correcto, ya se religió. Entonces, bueno, yo sí te puedo, cuando menos en ese tema tengo calidad moral para poder decir, hagamos la unidad con razón, no nada más con imposición, porque eso es lo que pasa, que mucha gente dice, si no va el mío, trueno. No, la unidad se tiene que dar sin condicionamientos. Quisiera terminar, diputado. Gracias. ¿Te gusta el básquet, verdad? Mucho. Ok. ¿Te parece si te digo algunos jugadores Sí. emblemáticos y tú me los comparas con un actor político? Claro. Michael Jordan. Mauricio Curi. ¿Por qué? Pues porque es una persona que con su esfuerzo y con su tenacidad han construido una carrera de brillantez, de liderazgo, y encabeza un equipo de gente muy capaz que, pues, ¿te acuerdas los Toros de Chicago? LeBron James. LeBron James, te diría, bueno, pues él es un veterano que ha durado muchos años jugando, y bueno, te diría que es seguramente pues Ricardo Anaya, te diría, ¿no? Es alguien que es veterano, que tiene buenos puntos, buenos números y bueno, que ha aguantado. Kobe Bryant. Kobe Bryant, que se murió muy joven, ¿verdad? Kobe Bryant en un helicóptero en Los Ángeles. Bueno, te diría que Kobe Bryant es felifer, porque es alguien que se levantan bien temprano, entrenan, repiten las cosas, se hacen técnicos a base de la repetición. A ver, hay otros jugadores como... A ver, identifícame a Gilberto Herrera. ¿Con qué jugador lo identificaría? Dennis Rodman, ¿no? Que era un jugador de los Pistones de Detroit, que tiraba codazos y todo. Digo, era jugador y era bueno. Era bueno, ¿no? Era bueno, pero sí tiraba 2, 3 codazos, ¿no? Sí, así te diría. Luis Humberto Fernández. Luis Humberto, que tiene un perfil, digo, positivo, pero es más discreto, te diría que puede llegar a ser un John Stockton, ¿no? Aquel que le daba bolas a Karl Malone en el Jazz de Utah, muy efectivo, muy técnico, pero con perfil más discreto, no tan ruidoso, no tan de jalar marca, de vean, aquí estoy, sino haciendo su chamba. Guillermo Vega. Bueno, a mí me encantaba Patrick Ewing, que era un poste de los Knicks de Nueva York, ¿no? Haciendo un poco, pues bajando las tablas, aquí en el equipo tratando de cuidarle las espaldas a todos, ¿no? Y echándole de repente 2, 3 empujones o caballazos para que no nos metan la canasta. ¿Y tu amigo Ricardo Astudillo? Ricardo Astudillo, pues yo te diría que él sí es un jugador que le gusta que lo vean. Y él, ¿qué te diría? A ver, vamos a ponerle, es güero, ¿no? ¿Qué podría ser él? Pues Curry, ¿no? El de los Golden State Warriors, ¿no? Okay. Que también mete todas de 3 y, bueno, luego tira desde media cancha, pero bueno, técnico y calado y bueno. Gracias, diputado. Te agradezco. Gracias, Sergio.